ocasión. En esta semana tan importante como lo es la Semana Santa, es la semana mayor, la semana en donde Jesús tuvo su entrada triunfal y luego su crucifixión y luego el domingo de resurrección, su resurrección juntamente con todos los santos, a tomar fruto, buscar fruto, y no halló. Al no hallarlo, maldijo la higuera. Quiero leer esa escritura. Hace falta un poquito aquí de... Si quieres, te leo la escritura. ¿Cuál es Sí. la escritura que tú quieres? Yo te la leo. Leo la escritura. Así es que la puedo leer ya. Y por la mañana volvió a la ciudad y tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y al instante se secó la higuera. Y viendo esto sus discípulos maravillados decían: ¿cómo se secó en el acto la higuera? Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que si tuviere fe y no dudaréis, no solo haréis esto de la higuera, mas si a este monte dijereis: quítate y échate en la mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. La higuera. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Luego de su entrada triunfal, al otro día, él se encontró con una higuera. Él deseaba fruto, pero la higuera solamente tenía hojas. La higuera representa a Israel. La higuera representando a Israel. En ese momento vino a recibir una maldición de juicio que estaba representando la maldición de juicio que sobre el pueblo hebreo caía al rechazar al Mesías en su venida, al rechazar al Mesías en su entrada triunfal a Jerusalén. Fue rechazado en Jerusalén por la nación, como pueblo, como nación. Fue rechazado por la alta sociedad, la sociedad hebrea. Fue rechazado por los políticos, por la política, y para el colmo de los colmos, rechazado por la religión hebrea, que hablaba de que el Mesías vendría y vino
y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, no le comprendieron. Por esa causa Jesús, allá, mirando a Jerusalén, dijo en una ocasión: Jerusalén, Jerusalén, y comenzó a enumerar las cosas que acontecerían sobre Jerusalén. Esto fue en el tiempo de la entrada triunfal. Este juicio tenía que venir sobre Jerusalén. En su entrada triunfal, Jesús dice, cuando le reciben aquellas personas sencillas que iban con él y le proclaman el Rey de Israel, dice la Escritura de la siguiente manera: cuando Jesús entró a Jerusalén, dice, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo altísimo. Entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaren, las piedras clamarían. Y como llegó cerca, viendo la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que toca a tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti que tus enemigos te cercarán con baluarte y te pondrán cerco, y de todas partes te pondrán en estrecho, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán sobre ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación era el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Era el tiempo en que el Hijo del Hombre entró a Jerusalén y no le reconocieron. Ya él tenía 3 años y medio de ministerio sobre la tierra, cumpliendo la primera mitad de la semana 70ª o semana número 70 de la profecía de Daniel. Y al final de los 3 años y medio entró a Jerusalén en su entrada triunfal y habló estas palabras de juicio sobre Jerusalén. Habló estas palabras de juicio por cuanto no conocieron el tiempo de la visitación de el Señor al pueblo hebreo. Y cuando se encontró al otro día con la higuera, porque la higuera representa al pueblo hebreo, y no encontró fruto en ella, como tampoco había encontrado fruto en Israel, los frutos que correspondían para ese tiempo, para recibir al Hijo del Hombre en su primera venida. No encontró, dando a Israel el fruto que tenía que dar. El fruto que estaba dando no era el correcto.
El pueblo hebreo tenía que llevar el fruto de la primera venida del Hijo del Hombre. Ese era el fruto que se tenía que ver en el pueblo hebreo. Ver, creer en la primera venida del Hijo del Hombre. Pero habían rechazado el fruto que tenía que llevar. Habían rechazado el mensaje correspondiente a aquel tiempo. Ese era el fruto que el pueblo hebreo tenía que tener, pero solamente tenía hojas, religiones, sectas religiosas, como Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando cayeron y vino Dios al huerto del Edén. Cuando vino, halló a Adán y a Eva como estaba la higuera, llena de hojas la higuera, y Adán también lleno de hojas, y Eva también, representando así dogmas, credos, tradiciones, religiones, sectas religiosas, todo esto representado en las hojas. Pero es necesario que se tenga el fruto correspondiente, el mensaje que corresponde al tiempo en que se vive, cuando Dios cumple lo que Él prometió para ese tiempo. Así como el pueblo hebreo, la higuera recibió la maldición y se secó. Encontramos que la higuera, representando al pueblo hebreo, el Señor Jesucristo en otra ocasión, en esa misma semana, tomó como tipo y figura para una parábola que representaba a Israel, tomó la higuera como parábola y dijo de la siguiente manera en el Evangelio según San Juan, según San Mateo, capítulo 24. Él dijo: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se enternece y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Asimismo también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Otro de los evangelios dice: está cerca a las puertas el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Empero del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora Jesús toma a la higuera como una señal del fin del tiempo, una señal de la venida del Hijo del Hombre. La higuera siendo Israel, esa higuera en el 1946 para unos y 47 para otros, comenzó esa higuera a rebeldecer. Comenzó a rebeldecer
a echar sus hojas. Y él dijo: cuando ustedes vean esto, ustedes reconozcan que está a las puertas, que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, de lo cual les estaba hablando en este mismo capítulo 24, en el verso 30 y 31. La venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, dice el Señor, dice: y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, a sus elegidos, de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. La parábola de la higuera, representando al pueblo hebreo, es la señal que marca la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando a todos los escogidos. Él dijo que no pasaría esa generación que viera a la higuera, al pueblo hebreo, comenzar a rebeldecer como nación, lo cual en el 1946 se levantó como una nación libre y soberana, con su propia moneda, su propia bandera, y en el 1947 fue reconocida como una nación libre y soberana y recibida en las Naciones Unidas. Y una generación son 40 años, contando desde el 1946 hasta el 86, se cumplieron 40 años, una generación en el 1986, el año pasado. Contando desde el 47 hasta el 87, se han cumplido 40 años, o se cumplen 40 años en este año 1987. Una generación, y no pasaría esa generación 40 años sin que la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles fuera una realidad y los escogidos fueran llamados con gran voz de trompeta y recogidos en el fin del tiempo, y fuera vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la cual vimos en el 86 y en el 85 y 86 vimos esa señal en el cielo, paralela, semejante a la señal de la primera venida del Hijo del Hombre en el cielo 2000 años atrás. Allá fue la estrella de Belén, acá fue el cometa Halley. Todo ha ido cumpliéndose conforme a lo establecido en el programa de Dios. Y la higuera reverdeció, el pueblo hebreo reverdeció, está como una nación libre y soberana, esperando la venida del Hijo del Hombre, la venida del Mesías. Pero el pueblo hebreo le está esperando como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David, como León de la tribu de Judá. Por eso cuando vino 2000 años atrás, en su primera venida, no le reconocieron, no le conocieron, ni le recibieron, porque vino como Cordero de Dios, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el pueblo hebreo está esperando al Hijo de David. Por eso cuando entró en su entrada triunfal, él no fue reconocido como Hijo de David, como Rey de Reyes y Señor de Señores, aunque lo era,
pero no estaba en ese ministerio todavía. Por lo tanto, en la entrada triunfal, en donde le proclaman como rey, como hijo de David, ahí está mostrando su segunda venida, la segunda venida del Hijo del Hombre, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como hijo de David. Por eso, luego de su entrada triunfal, los discípulos esperaban que Él estableciera el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. Y cuando Jesús había resucitado, le dicen: ¿restaurarás tú el reino de Israel en este tiempo? Él dijo: no toca a vosotros conocer, saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, porque todo eso sería dado a conocer en la segunda venida del Hijo del Hombre, en donde el reino de Dios se establecerá sobre la tierra, se establecerá el reino en Israel, y luego de la gran tribulación, el milenio tendrá que comenzar. Pero esos son misterios que corresponden al tiempo final, al tiempo de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en donde serán dados a conocer estos misterios del reino de Dios. Ahora, recordando que Israel fue representado por la higuera y que aquella maldición sobre la higuera era también la maldición que cayó sobre el pueblo hebreo, y luego más adelante encontramos que Jerusalén fue destruida por Tito, ese general romano, y luego Israel, los hebreos, fueron llevados a diferentes lugares y huyeron por diferentes lugares en diferentes etapas, y luego fueron perseguidos por Hitler, Mussolini, Stalin y otros dictadores. Y en ese tiempo se cumplió lo que ellos mismos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Dios demandó la sangre del justo Jesús de manos de el pueblo hebreo, y fue demandada en el tiempo de Hitler, Mussolini y Stalin, en donde ellos morían por ser hebreos. Pero todo esto ya estaba anunciado que así acontecería. Ahora no tenemos de qué estar lamentándonos, más bien tenemos que reconocer el programa divino para nuestro tiempo, para que así recibamos la bendición que corresponde a este tiempo, porque para este tiempo está la bendición divina, pero también los juicios divinos, la maldición divina. Y en este tiempo vendrá la maldición sobre el reino gentil, así como vino la maldición sobre la higuera. La maldición sobre el pueblo gentil vendrá para el pueblo gentil, el reino de los gentiles ser quitado, ser destruido el reino de los gentiles y establecerse el reino de Dios en medio del pueblo hebreo. En palabras más claras, el reino de los hebreos será establecido y serán instrumentos de Dios para la administración terrenal de los negocios divinos que serán manifestados en esta tierra por el Señor y todos sus escogidos.
el gabinete que estará a cargo para ayudar a los escogidos en el trabajo del milenio y de toda la eternidad. Será el grupo de escogidos hebreos que en el tiempo final serán llamados y juntados y colocados en el monte de Sión. Eso será en la restauración del pueblo hebreo, en la restauración de los huesos secos, cuando lo único que ya les falta a ellos es el Espíritu. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel en el capítulo 37, ¿vivirán estos huesos? El profeta le dice, tú lo sabes. Y él comienza a decirle todo lo que el profeta tenía que decir para que esos huesos vivieran. Sería una resurrección de una nación. Porque está escrito, después de 2 días, al tercer día, nos dará vida. Y esa vida que Él les dará será el Espíritu de Dios entrando nuevamente al pueblo hebreo, porque ya el pueblo hebreo, la higuera, está rebeldecida y solamente necesita el Espíritu de Dios. Por eso Dios le dijo al profeta Ezequiel, clama, llama al Espíritu de Dios de los 4 lados, llama al Espíritu de Dios. Y el profeta llamó al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se había ido de la nación hebrea. Se había ido cuando rechazaron a Cristo. El Espíritu de Dios se fue hacia los gentiles. El Espíritu de Dios caminando entre los gentiles desde el oriente de la tierra de Israel hasta el occidente, por 2000 años aproximadamente, estuvo llevando a cabo la obra de redención en medio de los gentiles, y el Señor Jesucristo intercediendo allá en el templo que está en el cielo por todos los hijos de Dios que de entre los gentiles eran llamados por el Espíritu de Dios, que estaba entre los gentiles caminando y haciendo la obra que correspondía en cada edad a través de cada mensajero. Por eso en el Apocalipsis aparece una piedra con 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Y también el Cordero tenía 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que recorren toda la tierra. Los 7 espíritus de Dios recorriendo toda la tierra a través de las 7 edades de la iglesia gentil. Se manifestó el Espíritu de Dios recorriendo toda la tierra en cada uno de los mensajeros de la iglesia gentil. Cada ojo fue manifestado, y cuando se vio en esta tierra, era un mensajero enviado de parte de Dios para llamar y juntar los hijos de Dios en la edad que vivió cada mensajero. Así, por 7 etapas o edades de la iglesia gentil, recorriendo el Espíritu de Dios, los 7 Espíritus de Dios, toda la tierra. Al final, Dios llama a los escogidos con gran voz de trompeta en el tiempo final,
a través de los dos ungidos, a través de los dos olivos, a través del ministerio de Moisés y Elías. Y ese Espíritu de Dios manifestado en el ministerio de Moisés y Elías, en el ángel del Señor Jesucristo, llamará el Espíritu de Dios, llamará al Espíritu de Dios para el pueblo hebreo. Pero primero tiene que mantener al Espíritu de Dios en medio del pueblo gentil para darle el alimento espiritual, para darle el mensaje de gran voz de trompeta a todos los escogidos de entre los gentiles. Y luego de darle esa bendición a todos los escogidos de entre los gentiles, luego hablará las plagas, hablará el día grande y terrible de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro sobre los gentiles, y se llevará el Espíritu de Dios para los judíos, porque Él es el único que podrá llamar el Espíritu de Dios para que entre a los huesos secos que ya están con tendones, carne, piel, y solo le falta el Espíritu de Dios que se encuentra en medio de los gentiles en su recorrido, llamando y recogiendo a todos los escogidos con gran voz de trompeta a través del ángel del Señor Jesucristo, con el ministerio doble de Moisés y Elías. Pero el Espíritu de Dios tiene que regresar al pueblo hebreo. Así como vino el evangelio de la gracia de entre los hebreos a los gentiles por el mensaje del apóstol Pedro en la casa de Cornelio, ahí comenzó el Espíritu de Dios a moverse, y luego a través de San Pablo continuó moviéndose, y su primera etapa fue en Asia Menor, en donde la primera edad de la iglesia gentil se llevó a cabo. La iglesia de Éfeso representó la primera etapa de la iglesia gentil que tuvo el Espíritu de Dios en la primera etapa, en el primer paso de su recorrido entre los gentiles. Luego siguió caminando el Espíritu de Dios a través de cada uno de los mensajeros, y así el Espíritu de Dios ha recorrido toda la tierra. Así como vino el Espíritu de Dios de entre los judíos a los gentiles a través del mensaje de la segunda dispensación y de cada mensajero de la iglesia gentil. El Espíritu de Dios regresará a los hebreos a través del ministerio de Moisés y Elías, a través del ministerio que con gran voz de trompeta llama a los escogidos entre los gentiles primeramente, y luego a los escogidos de entre los hebreos, para colocar el Espíritu de Dios entre los hebreos. Solamente el Espíritu de Dios se puede mover con la palabra. El Espíritu de Dios no se mueve si no va
con la palabra, con el mensaje que corresponde para ese momento en que Él tiene que moverse. Él se moverá solamente con el mensaje del Evangelio del Reino, con el mensaje de la tercera dispensación. Así como vino el Espíritu de Dios para estar entre los gentiles, recorriendo los gentiles y llamar de entre los gentiles un pueblo para su nombre, con el mensaje de la gracia, el mensaje de la segunda dispensación. Así regresará también a los judíos con el mensaje de la tercera dispensación, el mensaje del Evangelio del Reino, para hablarle al pueblo hebreo del reino de Dios que será establecido en medio del pueblo hebreo, para Dios utilizar al pueblo hebreo y gobernar toda la tierra. Ese es el único pueblo que tiene la promesa de el reino de Dios ser establecido en medio de ellos. Por eso el Espíritu de Dios solamente podrá regresar con el Evangelio del Reino al pueblo hebreo, para decirle al pueblo hebreo que el tiempo de la restauración del reino de Dios, el reino de los israelitas, será establecido. Solamente a ese mensaje es que podrá responder el pueblo hebreo, porque con ese mensaje el pueblo hebreo recibe el Espíritu de Dios, que irá de regreso del recorrido de toda la tierra, en donde ha estado por aproximadamente 2000 años recorriendo la tierra y llamando a los escogidos de entre los gentiles que han estado escritos en el libro de la vida del Cordero. Ya estamos al final de los gentiles, ya estamos para regresar con el Espíritu de Dios y el Evangelio del Reino a los hebreos, para que ese poderoso ejército que se vio como unos huesos secos, pero que hoy en día está como un poderoso ejército, reciba el Espíritu de Dios y como una nación libre y soberana se coloque en el reino de Dios, y Dios coloque su reino en medio del pueblo hebreo, y pueda el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, con el doble ministerio de Moisés y Elías, establecer el reino de Dios en medio de Israel, y pueda colocar el Espíritu de Dios en medio de Israel. Recuerden que solamente el Espíritu de Dios podrá estar cuando se encuentra el mensajero en medio del pueblo que va a recibir el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios estará en el mensajero que le tiene que llevar el mensaje del Evangelio del Reino para establecer el reino en Israel. No le llegará el Espíritu de Dios al pueblo hebreo a menos que no le llegue el mensajero que Dios tiene establecido con el doble ministerio de Moisés y Elías para traerle el Evangelio del Reino al pueblo hebreo. Estamos en un tiempo que de un momento a otro el Espíritu de Dios regresará al pueblo hebreo. Regresará al pueblo hebreo, y entonces los gentiles ya solamente tendrán una esperanza.
la esperanza de la gran tribulación, de los juicios divinos. Pero los escogidos habrán aprovechado el tiempo, porque el Espíritu de Dios, la última obra que hace en medio de los gentiles, antes de regresar a Israel, es llamar a todos los escogidos con gran voz de trompeta, para que sean transformados antes de la gran tribulación, y los muertos puedan resucitar antes de la gran tribulación. Esa es la última obra que hace el Espíritu de Dios en medio de los gentiles, con gran voz de trompeta, llamando a todos los escogidos. Estamos en ese tiempo. Pronto el Espíritu de Dios regresará a Israel de un momento a otro. Ya la generación que no pasaría sin ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles terminó en el 86, si contamos desde el 1946. Y si contamos desde el 47, terminará en este año. Pero todas las promesas que Dios ha hecho para cumplir en medio de los gentiles antes de pasar a Israel, Él ha estado cumpliéndolas. Solamente nos falta la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos que hayan escuchado la gran voz de trompeta. La higuera está esperando el fruto. La higuera está esperando el evangelio del reino para llevar el fruto del evangelio del reino, el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a todos los escogidos de entre los gentiles primero y luego de entre los hebreos. Ellos conocerán el mismo mensaje que nosotros conocemos. Ellos serán llamados y juntados como nosotros hemos sido llamados y juntados con la gran voz de trompeta. Y ellos tendrán ese mismo fruto, ese mismo mensaje del evangelio del reino, ese mismo mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando con gran voz de trompeta a todos los escogidos. Ellos están esperando ese mensaje. Ellos están esperando el Espíritu de Dios. Ellos están esperando el mensajero que llegue a ellos con el Espíritu de Dios y con el Evangelio del Reino, para ellos tener el Espíritu de Dios en medio de ellos como nación, estableciéndoles el reino, estableciéndolos en el Evangelio del reino, y así ellos morir por el Evangelio del reino. 144,000 lo van a recibir. 144,000 serán perseguidos. 144,000 han de morir, y 144,000 luego han de resucitar, porque ellos tendrán el Espíritu de Dios en el mensajero que Dios les enviará, y tendrán el Evangelio del reino en medio de ellos, para así ellos estar establecidos en el reino de Dios. La higuera pronto estará dando su fruto.
ya tiene hojas, ya ha rebeldecido, y pronto veremos el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles en medio del pueblo hebreo, tocando la gran voz de trompeta. Así será dentro de muy poco tiempo. Lo veremos en la higuera. La higuera está esperando al Señor en su segunda venida en esta ocasión, no para que la maldiga, porque tendrá nuevamente hojas, pero por la palabra ella va a tener fruto. Por la palabra el fruto va a estar allí. La higuera recibirá la bendición divina y llevará mucho fruto. La higuera en la primera dispensación, o la higuera como primera dispensación, recibió la maldición. Y Dios le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. La primera dispensación nunca jamás podrá llevar el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre. Tenía que llevar el fruto de la primera venida y no lo llevó. Y se estableció una segunda dispensación. La iglesia gentil, los escogidos, llevan el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre. Pero el mundo gentil, con sus religiones, no lleva el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre. Se han quedado en la segunda dispensación. Pero la tercera dispensación es la que lleva el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando y juntando en la tercera dispensación a los escogidos de entre los gentiles, llamándolos, sacándolos de la segunda dispensación, y llamará y sacará a los hebreos, a los judíos de la primera dispensación, y los colocará en la tercera dispensación para que lleven el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Es la higuera. La higuera en este tiempo final, como el pueblo hebreo entrando a una tercera dispensación, en donde podrá llevar el fruto de la segunda venida del Hijo del Hombre. Ahí ese es el lugar para el pueblo hebreo. Ese es el lugar en donde será colocada la higuera y recibirá no la maldición. 144,000 recibirán la bendición. Recibirán la bendición, y en la bendición se le dirá, como fue anunciado: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya sus ramas brotan y sus hojas se enternecen, echa sus hojas y se enternecen,
entended que está cerca el verano, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llevar a cabo la cosecha. Y la higuera necesita tener fruto, y por la palabra va a tener fruto, y él va a cosechar de la higuera y va a saciar su hambre. Hambre de ver al pueblo hebreo creyendo como nación, 144,000, la venida del Hijo del Hombre como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, como Hijo de David en el tiempo final, llamando y juntando a todos los escogidos con sus ángeles. Ese es el hambre que tiene el Señor, hambre de ver ese fruto en la higuera, y él lo verá, porque para eso estará aquí sobre la tierra el ministerio con el Espíritu de Dios, para llevar al pueblo hebreo el Espíritu de Dios, y así la higuera eche su fruto y él pueda cosechar con sus ángeles el fruto de la higuera. La higuera en la Semana Mayor. La maldición de la higuera fue en la Semana Mayor, y la parábola de la higuera en la Semana Mayor también. Y la restauración de la higuera y el Espíritu de Dios preparándose para ir a la higuera en la Semana Mayor actualizada. Ya el Espíritu de Dios está por regresar. Ya la higuera está esperando el Espíritu de Dios para echar su fruto y darle a él, mostrarle a él que tiene el fruto que se requiere para recibir la bendición divina y no la maldición divina. Pero los gentiles que no tengan el fruto recibirán como la higuera que recibió la maldición 2000 años atrás en la Semana Mayor. Recibirán la maldición acá y nunca más llevarán fruto, nunca más nacerá fruto de los gentiles. Nunca más los gentiles tendrán una edad o una dispensación, porque la edad o dispensación de la piedra angular de la venida del Hijo del Hombre es rechazada por los gentiles, pero recibida por los escogidos de entre los gentiles, y viene a ser una edad celestial, una edad eterna, una edad que sirve para darle bendición a los escogidos de entre los gentiles y de entre los hebreos. Una edad que no estará limitada a los gentiles ni a los hebreos,
sino que será para todos una edad celestial, ni de gentiles ni de hebreos, sino según el orden de Melquisedec, una edad de dispensación celestial. Por eso dice, sube acá y yo te mostraré todas las cosas que han de ser después de estas. Sube acá a los escogidos de entre los gentiles. Escuchó, dice Juan, dice, escuché detrás de mí una gran voz como de trompeta, y una puerta abierta en el cielo, y una voz que me dijo, sube acá. Sube acá, escogido de entre los gentiles. Sube acá, escogido de entre los hebreos. Porque es ahí donde el Espíritu de Dios está. Y si esa edad, que siendo celestial, no está limitada ni a gentiles ni a hebreos, puede ser movida de entre los gentiles a los hebreos, el Espíritu de Dios se moverá a donde se mueva esa edad, esa dispensación. A donde se mueva la edad de la piedra angular, se moverá la misma piedra angular, la venida del Hijo del Hombre. Se moverá hacia la higuera, y la higuera llevará el mismo fruto que los escogidos de entre los gentiles llevan en el tiempo final. Sube acá, es el llamado a cada escogido. A la higuera solamente podemos decirle, espera un poquito de tiempo, porque a los 144,000 también se les dijo, esperen un poco de tiempo. O más bien a los hebreos que murieron bajo los martirios de Hitler, Mussolini y Stalin, que querían ya regresar, se les dieron ropas blancas, vestiduras blancas, y se les dijo, descansen un poco de tiempo en lo que entran y mueren como ustedes los que tienen que morir como ustedes, hasta que se complete el número, hasta que se cumpla lo que se tiene que cumplir en ellos. Descansen un poco de tiempo. Están descansando todos los que murieron bajo esos martirios del tiempo pasado, pero morirán 144,000 que recibirán el Espíritu de Dios, que recibirán la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y escucharán la gran voz de trompeta que les llamará y les dará el Evangelio del reino. Y serán colocados sobre el monte de Sión, y serán sellados con el sello del Dios viviente, y tendrán el nombre de Dios escrito en sus frentes, así como los escogidos de entre los gentiles reciben y son sellados con el sello del Dios viviente, y
el nombre del Padre Celestial, de la ciudad de Dios y nombre nuevo del Señor Jesucristo es colocado, tenido en la frente, la mente, el entendimiento de los escogidos. Vean ustedes que los que son sellados son los que son llamados y colocados en la cima del monte, porque ese es el lugar del ministerio del ángel que con el sello de Dios llama a los escogidos para sellarlos de entre los gentiles primero y luego de entre los hebreos. Israel, escogidos de entre los hebreos, espera un poco de tiempo. El sello de Dios lo vas a recibir. Es necesario tener el sello de Dios. Es necesario tener esa señal. Es la señal para evitar los juicios de Dios que han de venir sobre la tierra. Antes de caer los juicios de Dios sobre la tierra, el ángel dijo: esperen un poco de tiempo. A los que iban a traer esos juicios sobre la tierra, esperen un poco de tiempo hasta que sellemos a los escogidos, a los elegidos de Dios. Es necesario el sello de Dios antes que caigan los juicios. Pero gracias a Dios que Él envía un ángel con el sello, y en el sello el nombre de Dios, nombre nuevo del Señor Jesucristo, para sellar a todos los escogidos. Y siendo una promesa, los que antes decían séllame, séllame, el único que los podrá sellar será el ángel del Señor Jesucristo, con el sello del Dios viviente, colocándole el nombre de Dios, el nombre nuevo del Señor Jesucristo. El que no tenga ese sello, el juicio caerá sobre él, como se requería la sangre sobre el dintel de las puertas en el tiempo del primer éxodo. Es necesario en este tiempo el sello del Dios vivo sobre la frente, la mente, el entendimiento de los escogidos. Estamos en el tiempo final. Los juicios van a caer, pero los que están sellados con el sello del Dios vivo serán transformados. Serán transformados y no podrán ver muerte cuando sean transformados. Si alguno se va antes, él regresará. No hay ningún problema en eso. Estamos en el tiempo en que los escogidos están siendo llamados y sellados, porque siendo las ovejas del gran pastor, las ovejas
del pastor que ama a sus ovejas. Él sella con su sello, en donde está su nombre, sella a sus ovejas. Es tiempo de sellar. Es tiempo en que se están sellando todas las ovejas del Señor. Estamos en ese tiempo y la higuera está esperando la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Está esperando la venida de ese ángel con el sello del Dios viviente, para que ese ángel también los selle a ellos. Esperen un poquito de tiempo, en lo que primero son sellados todos los escogidos de entre los gentiles. Ojalá y ya todos los escogidos estén sellados de entre los gentiles, para que le demos la oportunidad a los escogidos de entre los hebreos, para que reciban también el sello del Dios viviente. Israel, la higuera, espera un poquito de tiempo. Dentro de muy poco tiempo te llevaremos el Espíritu de Dios, que ha estado recorriendo toda la tierra, y serás sellado, cada escogido de entre los hebreos, de entre los 144,000. Cada uno de ustedes serán sellados. Por lo tanto, esperen un poquito de tiempo. Espera un poquito de tiempo, higuera. Tú has sido una señal para nosotros. La señal de que el tiempo ha terminado. La señal de que la venida del Hijo del Hombre está en su tiempo. La señal de la segunda venida del Hijo del Hombre en el fin del tiempo. Por lo tanto, la bendición que tenemos entre los gentiles la compartiremos contigo en este tiempo final. No nos quedaremos con la bendición. No somos egoístas. La compartiremos contigo. No es que tampoco nos vayamos a quedar sin esa bendición, sino que vamos a ser transformados y luego podemos trabajar mucho mejor en el reino de Dios y por Israel. Así es que hemos visto en la Semana Mayor, al otro día de la entrada triunfal, hemos visto la higuera, a Israel, y todo esto actualizándose, poniéndose al día en este tiempo final. La Semana Mayor es el tema de la serie de conferencias que comenzamos ayer domingo, y
Hoy hemos hablado en la Semana Mayor sobre la higuera, entre paréntesis, Israel. La higuera en la Semana Mayor. Dios les bendiga, Dios les guarde. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo con ustedes al misionero internacional Miguel Bermúdez Marín para concluir en esta noche nuestra estadía en esta actividad. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad tan maravillosa que hemos tenido de tener a nuestro hermano William con nosotros en esta ocasión. Pueden sentarse, ¿no? Es un mensaje muy grandioso el que nos ha predicado aquí. Él me ha dicho ya para que toda la serie de estos mensajes lo pongamos en un libro. Y yo pienso empezar a trabajar en eso lo más pronto posible. Ya le pedí a